Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Programa número 2 del 2022 de Al Carajo, temporada 13 de este ciclo radiofónico de información política, social y cultural de América Latina y el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas, sonando como cada semana a través de una red de radios multiplicada en distintos territorios del continente, radios populares, alternativas, campesinas, rurales, también radios universitarias y radios públicas de la República Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia y de otros países de la región que nos transmiten en distintos horarios de la semana y del fin de semana. Por eso no les decimos ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Cada auditor se ubica en el momento de la jornada y de la semana que le corresponda cuando le lleguen estos sonidos a sus radioreceptores o a sus celulares o a sus computadoras. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística de este ciclo, junto a Mavi Sosa en la literatura y las comidas, Juan Francisco Martínez Pería en la historia, Aixa Matar en la musicalización. Agradecimiento especial y mención para el amigo Juan Monasterio, que le renovó la cara a los diseños y a la imagen de este programa en las redes sociales. Tenemos nuevos logos y nuevas portadas exponiéndose por allí, gracias al arte de nuestro compañero. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como Al Carajo Radio. Tenemos también un canal de YouTube donde se pueden escuchar capítulos de esta temporada y de las temporadas anteriores, y un espacio directo en la plataforma iVoox, iVoox.com/alcarajo2022, donde se pueden escuchar, compartir y descargar los contenidos de este año que estamos cursando. En esta emisión, como siempre, información país por país y región por región, a la cual ya mismo vamos. Y para la segunda parte del programa, recorrida en contacto con las radios comunitarias del continente, tema 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que tuvo su desarrollo días atrás, pero que sigue en primera plana para nosotros y nosotras. Uno de los temas del sumario de este capítulo. Todo presentado, abrimos ya la primera página de las noticias. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Brasil, Gerardo Alckmin se afilió al Partido Socialista y se acerca a una fórmula con Lula. El ex gobernador de San Pablo anunció que se suma al PSB para poder así presentarse a las elecciones generales de octubre.
Alckmin fue anteriormente miembro del Partido Socialdemócrata Brasileño, de tendencia centroderechista, por el cual fue candidato presidencial en el 2018, pero renunció a esa agrupación en diciembre, después de 33 años de militancia, para acercarse a una posible alianza con Luis Ignacio Lula da Silva. Según la dirigencia del Partido Socialista de Brasil, su incorporación es clave para alcanzar un acuerdo con el Partido de los Trabajadores y formar una fórmula común, con Lula para presidente y Alckmin para vice. Su llegada al PSB es un paso fundamental para consagrar este acuerdo, aunque restan destrabar diferencias sobre las candidaturas a nivel local, incluido el estado de San Pablo, donde Alckmin fue gobernador en los periodos 2001-2006 y 2011-2018. Al carajo. En Ecuador, acusan al expresidente Lenín Moreno por falta de bienes en el Museo de la Casa de Gobierno. El exmandatario fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana. El faltante de bienes se evidenció en un inventario presentado por la gestión del actual presidente Guillermo Lasso, donde figuran cerca de 7.000 piezas que no concuerdan con las 11.200 que se dejaron registradas al final del mandato de Rafael Correa. En base a esos datos, la legisladora Pamela Aguirre pidió que se investigue el destino de ese material, propiedad del Estado ecuatoriano y considerado como patrimonio público, que ahora está desaparecido tras el paso de Moreno por el gobierno. Además de esta denuncia, el expresidente también está involucrado judicialmente en el caso INA Papers por la aparición de su nombre en cuentas offshore en el exterior. Al carajo. En Honduras, familiares y campesinos piden justicia a 6 años del asesinato de Berta Cáceres. Con un acto convocado en un centro comunitario del COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, se realizó una conmemoración y homenaje a la dirigente, asesinada por sicarios en su casa del municipio de La Esperanza, del departamento de Intibucá, en el mes de marzo del año 2016. Del encuentro participaron referentes de las comunidades originarias y afrodescendientes, la titular de Derechos Humanos Natalie Roque, el embajador de España Guillermo Kilpatrick y la representante de Naciones Unidas en Honduras Alice Shackelford, entre otros invitados. Además de los autores materiales ya condenados, la familia de Berta Cáceres demanda el enjuiciamiento de funcionarios públicos y de las fuerzas de seguridad del Estado responsables del ataque y la persecución en su contra y de la criminalización e intimidación de los integrantes del COPIN por defender los territorios del avance de una hidroeléctrica de la empresa privada DESA. Hasta ahora, la justicia condenó a 7 implicados en la muerte del ambientalista, apenas que van de entre los 30 a los 50 años, y para el mes de abril está prevista la sentencia contra David Castillo Mejía, ex CEO de la constructora, beneficiada por las concesiones que eran rechazadas por las poblaciones locales. Al carajo. En Venezuela, Maduro anunció el reimpulso del diálogo con la oposición. El presidente bolivariano se comprometió a reflotar la mesa de negociación que se llevaba adelante en México y que quedó paralizada desde hace 5 meses. La suspensión de la misma había sido decidida por el mismo Maduro en represalia a la extradición desde Cabo Verde a los Estados Unidos de Alex Saab, diplomático de su gobierno, que fue acusado de lavado de dinero y de ser su testaferro. Ahora, y a pesar de esa situación, el mandatario consideró que la vuelta a esas negociaciones debe darse de una manera genuina y con la disposición de todas las partes, y que si se está pidiendo diálogo para el mundo, en medio de una guerra, el país debe dar el ejemplo. Este cambio de posición se dio luego de la reunión que Nicolás Maduro sostuvo con una delegación del gobierno de Estados Unidos para analizar el levantamiento del bloqueo contra el petróleo venezolano. Esa es la verdad. Desescalar las campañas mediáticas de odio que se han activado en los medios de comunicación, en las redes sociales. En fin, activarnos a todo nivel, en el trabajo de diálogo, en el trabajo de entendimiento. Hemos decidido en esta reunión reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales del país. El diálogo de México recibió un golpe tremendo, como saben ustedes, pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo, tenemos que dar ejemplo en el país. Y vamos a un reformateo del proceso de diálogo nacional. Vamos hacia un proceso de diálogo más inclusivo, más abarcador, más amplio,
inclusivo, abarcador, amplio, que le tienda la mano a todos los venezolanos y venezolanas que quieren echar adelante nuestro país. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y ahora la música, en Al Carajo, primera escala de este capítulo. Le abrimos el micrófono a quien tiene los discos de América Latina y el Caribe para darle identidad sonora a este programa. Hola Pablo y oyentes de Al Carajo, mi nombre es Aixa Matar y hoy, de las entrañas de Cuba, les traigo la interpretación de Xiomara Alfaro de la canción de Hugo Blanco, Moliendo Café. Xiomara fue una soprano extraordinaria, capaz de alcanzar tonos altísimos y mantenerse sin esfuerzo en la quinta escala. Así que antes de escuchar el tema, les quiero contar que ella tenía ascendencia africana y china, que nació en La Habana Alta ya por los años 30, que hizo teatro con Celia Cruz y Elena Burke, que llegó a cantar en 6 idiomas, que ese canto lo llevó por todo el mundo, incluyendo el Moulin Rouge de París, el Teatro Sixtino en Roma y hasta dando un concierto privado para la princesa Margaret de Inglaterra. Xiomara fue una mujer increíble. Así que con ustedes, el clásico de siempre, Moliendo Café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la inquietud los cafetales vuelven a sentir muchas tristes canción de amor de la vieja molienda y el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuel en su amargura, pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la inquietud los cafetales vuelven a sentir hechas tristes canción de amor de la vieja molienda y en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuel en su amargura, pasa incansable la noche moliendo café. Ay, 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 Xiomara Alfaro de Cuba, sonando en Al Carajo, Moliendo Café, musicaliza este programa Aixa Matar. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Seguimos en Al Carajo y ahora vamos a recibir a nuestro historiador, Juan Francisco Martínez Pería, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, viajero con sus investigaciones, con todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la historia de este continente y también de África y el tercer mundo. Juan, bienvenido nuevamente al Carajo para este segundo capítulo del año, temporada número 13, con la historia presente de tu mano. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola a toda la audiencia. Es una gran alegría estar nuevamente en el programa, retomando un poco siempre el presente y el pasado de América Latina, pensada en una clave crítica y en una clave de tercer mundo, como comentabas antes. Claro, la reconstrucción de nuestra historia la tenemos que llevar a los momentos en los que empezamos a coexistir con los gérmenes de lo que hoy son nuestras repúblicas, ¿no? Y indefectiblemente esto parte de lo que fue la invasión europea a nuestro continente. Sí, un poco, bueno, para aquellos que vienen siguiendo el programa, la semana pasada estuvimos charlando, ¿no?, sobre cómo pensar América Latina, cómo pensar nuestra historia. Una clave fundamental, por supuesto, es la dimensión colonial, ¿no? No se puede pensar América Latina, no se puede pensar el mundo sin pensar el colonialismo, algo que es lo que generalmente nos enseñan, quiero decir, a pensar el mundo sin el colonialismo y pensar América Latina sin el colonialismo, ¿no? Y pensar América Latina como si fuera igual a Estados Unidos o Europa, una versión berreta, una versión B
una versión negativa de esas realidades. Entonces, un poco la idea acá siempre es recuperar esta dimensión, recuperar la dimensión colonial, la dimensión racial, los dramas de nuestra región, y un poco para ir siguiendo cronológicamente, aunque obviamente no siempre vamos a seguir esta idea de cronología, hablar un poco de la conquista, pero sobre todo hablar de lo que significó el debate sobre la humanidad de los pueblos originarios, ¿no? La conquista fue un proceso muy complejo, fue un proceso muy brutal, fue terrible, fue un genocidio. La historia moderna es una historia trazada de genocidios, ¿no? América Latina está construida sobre el genocidio de los pueblos originarios, sobre el genocidio de los pueblos africanos que fueron esclavizados, el tráfico esclavista, ¿no? Es una historia enormemente trágica. Y uno de los temas interesantes, ¿no? Es por un lado la resistencia de los pueblos originarios, que ese es un tema que después, en todo caso, vamos a volver. Hubo mucha resistencia a la conquista, no fue algo pacífico, no fue un paseo, digamos, para nada, sino que fue un proceso de mucha resistencia, y de hecho hubo muchos pueblos originarios que lograron, digamos, sostenerse autónomamente, independientemente, hasta entrado el siglo XIX, incluso el siglo XX. Pero lo que hoy me interesaba ver un poco es los debates en torno a la humanidad de los pueblos originarios, ¿no? A básicamente qué era esta región y quiénes eran estos seres humanos que estaban acá, si es que eran seres humanos o no. Ahí nosotros lo que vemos de alguna manera son las primeras discusiones que van a ir formulando lo que es el racismo moderno. Y vamos a ir viendo también cómo se va legitimando las conquistas que se van a ir sucediendo durante la modernidad. Nosotros al principio lo que tenemos básicamente, los conquistadores, básicamente lo que hacen los conquistadores al principio es conquistar todo lo que pueden y esclavizar a los pueblos originarios sin discutir demasiado. O sea, quiero decir, para ellos los veían como subhombres y se apropian de sus tierras, se apropian de sus bienes y los esclavizan. Sin embargo, tempranamente empieza a haber algunas voces discordantes. En 1511, la Navidad de 1511, hay una figura llamada Fray Antonio Montesinos, que da un sermón donde él plantea, ¿no?, que lo que está ocurriendo es una brutalidad, es un horror, y que lo que están haciendo está mal y es anticristiano. Él es una figura de la orden de los dominicos que va a responder críticamente a él. Eso va a ir generando cierto debate, y con el tiempo va a haber un debate importante que se va a dar en 1550, 1551, y se conoce como el debate de Valladolid, en el cual se van a enfrentar fundamentalmente dos figuras. Una es Bartolomé de las Casas y otra es Juan Ginés de Sepúlveda. Y ahí es interesante porque nosotros lo que vemos es discusiones importantes en torno a esto que decíamos, ¿no? Si había legitimidad a conquistar o no, y cuál era la humanidad de los pueblos originarios. Hay más posiciones, el debate es un debate amplio, complejo. Yo me voy a concentrar sobre todo en dos posiciones, que son estas dos, pero sobre el tema hay mucha tela para cortar, ¿no? Básicamente nosotros tenemos una figura que es Juan Ginés de Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda era un intelectual renacentista muy importante, que lo que él va a decir es que los pueblos originarios bárbaros son amentes, son irracionales y son infieles en términos de cristianismo, y que adoran al demonio y que por ende pueden ser esclavizados. Vos fíjate qué interesante, Pablo, y para la audiencia, que Juan Ginés de Sepúlveda era uno de los tipos más importantes en términos del Renacimiento español. Nosotros generalmente cuando pensamos en Renacimiento, cuando se nos enseña el Renacimiento en la escuela o en las universidades, tendemos a pensar el Renacimiento como algo positivo, ¿no? Una recuperación de los valores grecolatinos y una idea del humanismo renacentista. Bueno, lo interesante acá es que nosotros vemos que el Renacimiento tiene un lado colonialista, racista, muy fuerte. Justamente lo interesante es que Sepúlveda va a utilizar a Aristóteles para legitimar la conquista y para legitimar de alguna manera un primer discurso racista en contra de los pueblos originarios, diciendo que los pueblos originarios, como había dicho Aristóteles, eran irracionales y por ende bárbaros y esclavos por naturaleza, o sea, se los podía esclavizar. Esto es muy importante porque es de alguna manera el primer discurso racista que se va construyendo en este momento, que es un discurso que se basa tanto en el Renacimiento, en el pensamiento de Aristóteles, como en el cristianismo. A esto Bartolomé de las Casas es una figura muy interesante, contradictoria, compleja. Bartolomé de las Casas llega tempranamente al Caribe,
llega con su padre, llega como un conquistador. Él tenía indígenas esclavizados inicialmente, pero cuando él escucha este sermón que había comentado antes, empieza a tener una autocrítica, todo un proceso de autocrítica que tiene varias etapas, pero Bartolomé de las Casas empieza a pensar que la conquista está mal, por lo menos está mal como se está haciendo. Hay todo un debate muy grande sobre, en definitiva, cuál era la posición de Bartolomé de las Casas, pero lo que está claro es que él empieza a criticar muy fuertemente la conquista. Él tiene un libro, vos, Pablo, siempre me pedís libro, él tiene un libro que es muy importante que todos y todas lean, que se llama Brevísima Relación sobre la destrucción de las Indias, que es un texto donde él presenta una crítica muy fuerte a la conquista de América y donde él muestra el proceso genocida que es la conquista de América, ¿no? Y la cuestión es que en ese debate, Bartolomé de las Casas lo que va a decir es básicamente lo siguiente. Él dice, bueno, Sepúlveda, vos decís que los pueblos originarios son bárbaros, pero ¿qué significa ser bárbaro? Y ahí él va a plantear cuatro cosas. Básicamente él va a decir, uno puede pensar la barbarie como aquel que no habla nuestro propio idioma. Esta idea viene de los griegos, bárbaro eran los extranjeros, y bárbaro era aquel que balbuceaba el griego. Entonces él dice, bueno, si nosotros pensamos la barbarie como no hablar nuestro idioma, eso no legitima nada, digamos. Nosotros no podemos legitimar la conquista con esto. El otro argumento que él da es la idea de la barbarie como la violencia. Bárbaros son aquellos que son violentos. Y lo que dice ahí Bartolomé de las Casas es que en realidad los violentos son los españoles, los conquistadores, y que los pueblos originarios no eran violentos, al contrario, y si eran violentos se estaban defendiendo. La tercera cosa que va a decir Bartolomé de las Casas tiene que ver con la religión, ¿no? Bárbaro, aquel que no es cristiano. Acá él va a complejizar bastante el argumento, yo no lo voy a presentar con toda su complejidad, pero básicamente lo que él va a decir acá es que los pueblos originarios efectivamente no son cristianos, pero ellos tienen un Dios, tienen una religión. Esto es muy importante porque el pensamiento occidental colonial tiende a pensar que la cultura del otro no es que es una cultura distinta, sino que directamente no es cultura. Como decía Eduardo Galeano, la diferencia entre arte y artesanía, digamos, ¿no? El arte europeo y los otros artesanía. Lo otro es de cuarta, lo otro no es. Lo que Frantz Fanon hablaba de el mundo del ser y el mundo del no ser. O sea, el mundo del colonizado, del extraeuropeo, como un mundo que no vale nada. Y lo que dice Bartolomé de las Casas, se dice, en realidad, esta gente tiene una religión, y esa religión, que es distinta, y para él no era tan celebrable como el cristianismo, tenía muchas similitudes con el cristianismo, y había un diálogo posible, ¿no? Me parece acá muy interesante esta idea de un diálogo posible. Y otra cosa que es muy importante es que Sepúlveda decía, porque vos sabés, Pablo, y la audiencia sabe muy bien también, que toda la conquista se hizo con la idea de que había que cristianizar a los pueblos originarios, que es el mismo discurso que se usa durante todas las expansiones coloniales modernas, ¿no? La idea de civilizar al otro, la idea de llevar los derechos humanos, llevar la democracia, lo que seguimos escuchando hoy en día en otras versiones, ¿no? Entonces Bartolomé de las Casas lo que va a decir es, bueno, nosotros sí, efectivamente tenemos que evangelizarlos, pero tenemos que dialogar con ellos, tenemos que respetar elementos positivos de su religión y nunca de forma violenta. En cambio, Sepúlveda creía que había que hacerlo de forma totalmente violenta. Y el último argumento, que es el más importante, es que Bartolomé de las Casas lo que va a plantear es que los pueblos originarios en realidad no son irracionales, que era el eje del argumento de Sepúlveda, que eran irracionales y que por ende eran esclavos por naturaleza. Bartolomé de las Casas va a decir algo muy sencillo, tomando el cristianismo primigenio. Recordemos que Bartolomé de las Casas era un dominico. Tomando el cristianismo primigenio va a decir, todos los seres humanos fueron creados por Dios y por ende fueron creados a su imagen y semejanza y fueron creados libres, iguales, racionales. Es imposible que Dios haya creado un pueblo totalmente irracional, totalmente inferior. Ese es el eje central. Pero otra cosa muy interesante que hace Bartolomé de las Casas es que él agarra el libro La Política de Aristóteles, ¿no? Que era el libro que estaba usando Sepúlveda para justificar la conquista, y lo que plantea ahí es, dice, mirá, vos, acá Aristóteles plantea que una comunidad política tiene que tener todas estas cosas. Bueno, todo esto lo tienen los pueblos originarios, ¿no? Entonces él hace toda una reivindicación de la civilización de los pueblos originarios, que es muy interesante. Lo que se terminó imponiendo
fue una conquista violenta, ¿no? Fue una conquista racista, que fue en definitiva la posición de Sepúlveda y la de otros que legitimaron este racismo y esta conquista, viendo en definitiva a los pueblos como subhumanos. También hay algo importante, permitidme para ya terminar, es que Bartolomé Las Casas inicialmente, en un momento, esto es de alguna manera un aspecto negativo de su pensamiento, él cuando critica la conquista y la esclavización de los pueblos originarios, él va a ser uno de los primeros en plantear que en realidad había que traer africanos. Había que traer africanos para esclavizarlos en América, para que no se murieran los pueblos originarios. Sin embargo, esto es algo importante, con el tiempo, Bartolomé Las Casas se va a arrepentir fuertemente de haber dicho esto, y él va a decir que en realidad él estaba muy equivocado y que no había que ni esclavizar a los pueblos originarios, ni conquistar a los pueblos originarios, ni tampoco esclavizar a los africanos. Bartolomé Las Casas, el pensamiento de Bartolomé Las Casas tiene muchas aristas, es complejo, puede criticarse de varios puntos de vista, pero de alguna manera fue una de las voces más críticas dentro del mundo español de la conquista. Fue la voz más crítica, si se quiere, mientras que Sepúlveda fue la voz más conquistadora, ¿no? Y Sepúlveda claramente legitimó, digamos, la conquista, que fue lo que se terminó imponiendo. Ahora, estas dos posiciones que tienen más de 500 años, hoy siguen completamente en pugna y vigentes, ¿no? Ya esta cuestión de la no humanidad de los pueblos originarios creo que está trasladada desde las derechas mundiales y regionales a la cuestión de clase, ¿no? Hay una visión de no humanidad o de no merecimiento supuesto de acceso a derechos de las clases populares, de las clases bajas, de las clases trabajadoras, como que se trasladó de la cuestión racial también a la cuestión clasista. Yo creo que, a ver, lo que hay, claramente hay una continuidad, digamos. En definitiva, nosotros vivimos en un mundo en el cual hay seres humanos de primera, hay seres humanos de segunda, seres humanos de tercera, que no son considerados seres humanos. Sobre este tema ha habido múltiples autores y autoras, ¿no? que han insistido cómo opera esta lógica. Y esta lógica opera, digamos, múltiples dimensiones. La dimensión colonial, la dimensión de clase, como vos señalabas, es muy importante. Pero yo creo que la dimensión racial y la redimensión de género es fundamental, digamos, ¿no? No se puede entender solamente en términos de clase, o sea, la cuestión de clase es clave, por supuesto, pero sin entenderlo en esta dimensión racial y de género, ¿no? Y cómo esto opera a nivel global, ¿no? Lo que otros autores, como por ejemplo, hablábamos de Fanon, hablaba del mundo del ser, el mundo del no ser, y, por ejemplo, Aníbal Quijano, un autor peruano, hablaba de la colonialidad del poder, ¿no? Cosa que también en su momento volveremos a hablar. Pero claramente nosotros seguimos viviendo las consecuencias y las continuidades de estas lógicas, ¿no? Que por supuesto se dan de forma diferente, pero se siguen dando, ¿no? Hoy por hoy, en el marco de la guerra, por ejemplo, que estamos viviendo, está clarísimo que no es lo mismo la conquista o lo que está ocurriendo en un pueblo como Ucrania, porque son blancos de ojos celestes, que cuando los pueblos son pueblos africanos, pueblos latinoamericanos, pueblos asiáticos, donde a la ONU le importa muy poco, a los grandes medios de comunicación le importa muy poco, o de hecho lo legitiman, ¿no? Directamente, y obviamente las potencias legitiman esos horrores que hacen en todos lados. Juan Francisco Martínez Pería, historiador en Alcarajo. Juan, mencionaste algunos libros, si tenés más bibliografía para recomendar sobre este tema. Sí, hay muchísima bibliografía sobre el tema. Yo recomiendo mucho leer directamente a Bartolomé Las Casas. Bartolomé Las Casas ha sido visto por Enrique Dussel, que es un filósofo argentino muy importante, como el primer filósofo crítico de la modernidad colonial, europeo, digamos. Porque acá hay toda una crítica, como decía antes, hay toda una reacción de los pueblos originarios muy importante que después, en todo caso, en otro momento lo retomamos. Pero bueno, Bartolomé Las Casas es una figura muy importante. Yo les decía, vale mucho la pena leer su libro Brevísima Relación sobre la Destrucción de las Indias. Es un texto breve, como dice el título, y que realmente es un clásico que hay que leer. Hay mucho sobre el tema. Hay un libro que se llama En nombre de la cruz, de Fernando Mírez, ¿no? Que analiza todos estos debates que comentábamos. Otro de un autor mexicano que se llama Mauricio Beuchot, que se llama La querella de la conquista, que vale mucho la pena. Y después otro libro de Francisco Fernández Güey, que se llama La gran perturbación, ¿no? Que también aborda este tema. Después hay una película que vale mucho la pena, que se llama También la lluvia, de Gael García Bernal, donde lo que hay ahí es toda una metáfora, ¿no? Todo un análisis de lo que fue la conquista y de las continuidades de la conquista, ¿no? Y de estos debates en torno a la humanidad de los pueblos originarios y la humanidad del otro en el mundo moderno colonial.
Juan, muchas gracias como siempre, muy interesante. Y en esta temporada la recorrida nos va a llevar a estos lugares que son imprescindibles para entender nuestro presente y nuestra construcción identitaria, política y cultural, y para empezar a plantearnos desarticular todas esas herencias que nos quedaron de aquella colonización sanguinaria que hoy siguen naturalizadas. Gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias, Pablo. Nos estamos viendo la semana que viene y un saludo para toda la audiencia. Y seguimos adelante en la recorrida latinoamericana de este Al Carajo. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Llegamos a la mitad casi exacta del programa, capítulo número 2, temporada 13, año 2022, mes de marzo, en Al Carajo. Para nosotros, para nosotras, esta es la hora de comer. El plato y los condimentos los tiene Mavi Sosa. Hola Pablo, hoy con nuestra comida paseamos por Venezuela. Vamos a preparar arepas con huevos perico. Servilleta al cuello, allá vamos. Es que Gustavo, mira, la gaita no puede ser como la yaca, no puede ser solamente en diciembre. Claro que no, la gaita debe ser como la arepa, todo el año. Por eso en Sentir Zuliano le brindaremos a nuestro pueblo gaita con arepa. El origen de las arepas es precolombino y su receta se comparte entre varios países de América Latina. En este caso vamos a hacer las arepas venezolanas. Para eso necesitamos esparcir una cucharada de aceite en una sartén a fuego medio, agregar una pizca de sal y 300 centímetros cúbicos de agua. Lentamente agregar los 200 gramos de harina de maíz precocida mientras se remueve con una cuchara. Esperar 3 minutos hasta que la masa tome consistencia. Luego amasarla vigorosamente hasta que se despegue de los bordes y no tenga grumos. Formar esferas del tamaño de una naranja y luego aplastarlas hasta formar un círculo. Después, cocinar en una sartén entre 5 y 10 minutos de cada lado. Para el relleno, hay que sofreír en 2 cucharadas de aceite media cebolla finamente picada y medio tomate cortado en cubitos. Revolver la preparación durante 5 minutos y agregar 2 huevos grandes batidos. Sazonar. Una vez listo el huevo perico, rellenar con él las arepas. Y por supuesto, disfrutar de una gran comida. Y esto es gaita con arepa. Llegó a mi casa un marciano, del tiro me amenazó. Le hice 2 del dominó y ahora el marciano es mi hermano. Ahí saqué el LP del burro, me le fui de parroquiano. Astolfo cantó el marciano y bailando se hizo un nudo. Dime a quién no le hace falta mi hermano en este planeta. Por la mañana una arepa y todo el día una gaita. Y de casa murmurando te llevo en una carreta. Dime a quién no le hace falta mi hermano en este planeta. Por la mañana una arepa y todo el día una gaita. Y de casa murmurando te llevo en una carreta. Esto es gaita con arepa, Sentir Zuliano la canta al ritmo de arepa y gaita.
Gaita con Arepa, de Venezuela, sonando en Alcarajo, la banda llanera Sentir Zuliano. De norte a sur, de este a oeste. Alcarajo. Un viaje por el continente. Y ahora en Alcarajo hacemos el post 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se extiende en el tiempo, más allá de la fecha puntual que pasamos pocos días atrás. La agenda de luchas y reivindicaciones de los colectivos de mujeres en todo el continente se sostiene. Vamos a hacer una recorrida territorial de la mano de las radios comunitarias de América Latina y el Caribe. Desde Ecuador, a través de la red Corape, informe en el país, donde se registra un preocupante aumento del número de personas desaparecidas. Las principales víctimas, las mujeres, blanco de las redes de trata. Vamos con el compañero comunicador de Corape, Rolando Goyes. Para Lidia Rueda, presidente de la Asociación de Familiares, Amigos y Personas Desaparecidas de Ecuador, ASFADEC, la cifra del mes de enero de 2022 sobre desaparición de ciudadanos debe llamar la atención de las autoridades y no solo convertirlas en un simple número. Le decían que uno tenía que esperar 72 horas. Lo menos eran 48 horas. Cuando uno iba a poner la denuncia, decían, no, espere nomás, es que todavía no se le puede decir que ha desaparecido. Pero ahora nosotros sabemos que un segundo es más que suficiente para no encontrar a nuestros seres queridos. Según las autoridades de gobierno, tan solo en enero de 2022 se registraron 598 denuncias de desaparición de personas. De ellas, 511 fueron localizadas y 87 aún se encuentran en búsqueda. 87 que entran, más investigación, más al 2021, más al 2020, más hasta el 2019. En nuestro país se estima que cada día 2 o 3 personas son reportadas como desaparecidas y que se suman a la lista que maneja ASFADEC. Y cuando usted habla del Ecuador, los desaparecidos, lastimosamente no encuentra material escrito. Solamente tenemos que remitirnos a Chile, Argentina, Guatemala, México y todas esas cosas. Mencionó que según la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, en su artículo 61 se señala que uno de los ejes del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas en nuestro país es la prevención. Y menciona, estará dirigido a sensibilizar, concientizar, prevenir y enfrentar las causas que originan la desaparición o extravío de personas, cosa que en la práctica no se cumple, menciona. En verdad, para nosotros es preocupante, porque si de nuestros seres queridos desaparecidos no se han preocupado, no se preocupan. Si antes no era delito desaparecer, ahora ya tenemos, y es delito desaparecer, tenemos una ley, pero eso no sirve para nada. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas de Ecuador, ASFADEC, alertó sobre esta cifra y pide acciones concretas de parte del gobierno nacional. Rolando Goyes, Corape, informa. Ahora Guatemala, ¿cómo se vivió el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras? En un país donde las desigualdades son más profundas, en una región donde la gran mayoría de las mujeres, además de ser mujeres, son campesinas, son indígenas, multiplicándose las injusticias contra ellas y multiplicándose sus luchas. Contacto a través de la compañera comunicadora indígena desde Guatemala, María Huarchaj. En esta mañana se realiza una caminata y una concentración en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Mujeres, juventudes, niñez acompañan y exigen justicia por la vida de muchas mujeres que han fallecido a causa de la violencia. Estamos con la coordinadora 8 de marzo para que nos pueda compartir un poco acerca de este día. Bueno, el día de hoy estamos aquí las mujeres y las feministas y mujeres de pueblos originarios saliendo a la calle y decir que estamos hartas de las manos duras, estamos hartas del saqueo en las comunidades, estamos hartas de esa corrupción que lo que ha dejado es hambre, devastación y lo que ha hecho es provocar que en Guatemala se instale un gobierno pro-militar, un gobierno pro-transnacionales. Sin embargo, también el día de hoy estamos saliendo las mujeres de pueblos originarios, las feministas, diciendo que este mundo y este país de Guatemala se está sosteniendo por el trabajo que las mujeres hacen. Las campesinas rurales están produciendo los alimentos.
están protegiendo el maíz, están protegiendo el agua y están sustentando las comunidades, están reforestando y están haciendo que Guatemala pueda sostenerse, porque si no fuera por ellas, aquí Guatemala estaría devastado. También estamos saliendo a las calles diciendo que estamos hartas de esa corrupción, y también decimos que estamos hartas de esos que dicen que quieren proteger a las familias y a las mujeres. Quien quiere proteger a las familias y a las mujeres, que pague impuesto, que no robe los ríos, que no desvíe los ríos, que no masacre, que no criminalice. Esas son las personas que quieren decir que nos protegen cuando sabemos que quieren saquear a las comunidades. La juventud tiene mucho poder con el arte, con la música, tiene poder también y vitalidad para poder decir alto a la violencia, pero tienen que estudiar y tienen que conocer el pasado para entender que los que nos están gobernando son gente que quiere ver a países sometidos, y yo creo que la juventud y su rebeldía debería de articularse para salir. Consideramos que los jóvenes pueden ser la esperanza de este país en Guatemala. Desde los territorios informó para ustedes María Huarcha. Al carajo. Una crónica de la región. La agenda de la lucha de las mujeres en América Latina y el Caribe, desde los distintos países de la región. Ya seguimos los contactos con las radios comunitarias, contando directamente desde los territorios, pero primero le ponemos música a este momento de Al carajo, de la mano de AIXA. Bueno, para continuar un poco con la temática del 8M, les traigo una de las canciones que más han acompañado los cantos en las movilizaciones feministas de este último tiempo, aunque en realidad, si nos ponemos a pensar, las verdaderas melodías de todos los 8 de marzo sean los gritos y las consignas que visibilizan nuestras compañeras, principalmente las del campo popular, donde todos sabemos que más golpea el sistema patriarcal, a quienes la derecha conservadora y el capitalismo no les deja otra opción más que tomar las calles si quieren conquistar derechos. Porque recordemos que la mesa de negociación nunca estuvo abierta para las mujeres de clase humilde y trabajadora. Bien sabemos que no puede existir feminismo sin conciencia de clase, principalmente porque el sistema liberal es el aliado más grande que tiene el patriarcado. Perpetuando la pobreza y la desigualdad, perpetúan la opresión sobre nosotras, nuestro cuerpo, nuestros hijos, nuestro futuro. Si un Estado no tiene perspectiva de género, ¿por qué habrían de tenerla sus ciudadanos? Y cuando decimos que las mujeres de los sectores populares son las más golpeadas por el neoliberalismo y por el patriarcado, no estamos invisibilizando la violencia que sufrimos todos por este machismo sistemático, sino que estamos reconociendo que son las mujeres de la clase trabajadora las más expuestas y vulnerables a las políticas de explotación de los pueblos y ajustes económicos. Son las primeras en ocupar los puestos de trabajo precarizados, las primeras en hacer tareas del hogar, en garantizar el cuidado de las infancias, en ponerse al hombro a las familias y organizar sus comunidades frente a la escasez. Y es por eso que para poder crear un mundo en donde las futuras generaciones sean libres y se sientan seguras, la primera tarea va a ser combatir la pobreza y la desigualdad. Así es como realmente vamos a tirar abajo el patriarcado. Por todas las que no están, con memoria, pero también con muchísima esperanza, esta es Canción sin Miedo, de Vivir Quintana. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara, Rosa Elvira, Alejandra y soy Juliana. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muelas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Todas las compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Gallar, todas las guayú defendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza
el feminicida. Que retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor. Que retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor. Vivir Quintana, cantautora de la comarca lagunera, México, y su canción Sin Miedo, himno de la lucha de las mujeres de América Latina. Y ahora, desde Venezuela, el 8M, las demandas de las mujeres en el país bolivariano. Reporte de Héctor Cortés, desde Radio Fe y Alegría, Caracas. A propósito del Día Internacional de la Mujer, Yolima Arellano, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres en la región andina de Venezuela, valoró la fecha como una oportunidad de reivindicar el mensaje de ONU Mujeres en torno a la igualdad de género para un mañana sostenible. En el Día Internacional de la Mujer, nos unimos a ONU Mujeres y su lema Igualdad de Género hoy para un mañana sostenible, pues existe un vínculo esencial entre género, equidad social y cambio climático que nos lleva a reconocer que sin igualdad entre las mujeres y los hombres hoy, el futuro sostenible y equitativo no será posible. Ante la crisis climática, las mujeres y las niñas sufren más su impacto, pues se amplían las desigualdades de género existentes y se ponen en riesgo sus medios de vida. Globalmente, las mujeres dependen más de los recursos naturales, tienen menos acceso a ellos y usualmente asumen responsabilidades extremas, como encargadas de asegurar el suministro de comida, agua y combustible. Por esta situación, es esencial que las mujeres y las niñas lideren y dirijan el cambio en pro de soluciones de la mitigación y la adaptación climática. Sin la inclusión de la mitad de la población mundial, es poco probable que a futuro se hagan realidad las soluciones para que tengamos un planeta sostenible y un mundo en el que haya igualdad de género. Arellano, en nombre del movimiento feminista venezolano, exige mayor inversión y acción global, centrada en financiar soluciones climáticas con justicia de género, aumentar el liderazgo de las mujeres en la economía verde y mejorar la resiliencia de las mujeres y las niñas en torno a los desastres e impactos climáticos, así como aumentar el uso de la data sobre igualdad de género y clima. Desde Venezuela les reportó Héctor Cortés Ruiz. Y por último, en este informe del 8M latinoamericano, lo que dejó el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en paro y movilización en todo el continente. Tuvimos información desde Ecuador, desde Guatemala, desde Venezuela, a través de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias de cada uno de los países. Completamos con un pronunciamiento de las mujeres comunicadoras de ALER, la Asociación Latinoamericana para la Educación Radiofónica, y la mirada a nivel regional de las luchas de las mujeres de América Latina y el Caribe. Pronunciamiento de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular ALER por el Día Internacional de la Mujer Luchadora. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular ALER saluda a las mujeres del continente y Caribe Abya Yala, especialmente en homenaje a los múltiples testimonios de lucha comprometida desde las resistencias y reexistencias en favor de la vida digna. Nos sumamos al llamado urgente a los estados para el cumplimiento de los derechos de las mujeres en respeto a una vida libre de violencia de todo tipo. Reconocemos que la pandemia puso en evidencia la desigualdad que atravesamos en nuestros territorios, donde las mujeres siguen siendo víctimas de la precarización laboral, subempleo, cambio climático, brecha digital, invisibilización del trabajo doméstico, trabajo de cuidado no remunerado y la exclusión educativa. Urge que estas condiciones cambien cuanto antes. Una sociedad democrática, inclusiva y sin discriminación solamente es posible si se concreta la equidad de género,
y esto implica un compromiso más firme con la diversidad de demandas, contextos y propuestas que surgen de las propias comunidades con activa participación de las mujeres. El modelo capitalista muestra grietas profundas de sus propias contradicciones con aspiraciones de vida inalcanzables para la mayoría de la población. La falsa promesa de progreso se fundamenta en las violencias extractivistas, de depredación de la naturaleza y otras muestras de poder patriarcales y coloniales que sufren nuestros pueblos. Por ello, rechazamos las políticas neoliberales mercantilistas de la vida, privatistas y de endeudamiento público que amenaza con retroceder la conquista social de derechos que colectivamente hemos defendido hasta ahora, especialmente marginalizando a las mujeres. Nuestro posicionamiento en favor de los buenos vivires desea sumar alternativas al desarrollo pasando por el compromiso sostenible con la vida digna en lo público y lo privado, por lo que exigimos mayor garantía de los estados en la protección de los derechos, así como mayor acompañamiento de las organizaciones y movimientos sociales para la construcción de futuros éticamente posibles con justicia social en los ámbitos institucionales, públicos y cotidianos. El pronunciamiento de ALER, la Asociación de Enseñanzas Radiofónicas de América Latina, en la voz de María Cienci, comunicadora popular, integrante de ALER, desde Quito, Ecuador, en Alcarajo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Alcarajo. Es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Ay, ella es bonita. Rosario. No me canso de repetir su nombre mientras amanece, mientras espero a que Emilio llegue, que seguramente no vendrá, mientras espero que alguien salga del quirófano y diga algo. Amanece más lento que nunca. Veo apagarse una a una las luces del barrio alto, de donde una vez bajó Rosario. Mira bien dónde estoy apuntando. Allá arriba, sobre la hilera de luces amarillas, un poquito más arriba, quedaba mi casa. Allá debe estar doña Rubí, rezando por mí. Yo no vi nada, solo su dedo estirado hacia la parte más alta de la montaña, adornado con un anillo que nunca imaginó que tendría, y su brazo mestizo, y su olor a rosario. Sus hombros descubiertos, como casi siempre, sus camisetas diminutas y sus senos tan erguidos como el dedo que señalaba. Ahora se está muriendo, después de tanto esquivar la muerte. A mí nadie me mata, dijo un día. Soy mala hierba. Pasaje de Rosario Tijeras, novela de Jorge Franco, Colombia. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y la lectura de Mavi Sosa, de nuestro libro latinoamericano elegido para esta temporada 2022 de Alcarajo, fue lo último de este capítulo, en el cual recorrimos actualidad política, noticias de los pueblos, voces del continente directamente desde los territorios. Estuvo Juan Francisco Martínez Pería con la historia, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, parte de nuestro programa. Estuvo Aixa Matar guiándonos en el recorrido musical. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Cerramos así el capítulo número 2, temporada 13 de Alcarajo, gracias a las radios que nos retransmiten, cerca de 50 emisoras de la República Argentina, de Bolivia, de Uruguay, de Chile y de otros puntos de América Latina. Radios populares, radios comunitarias, radios alternativas, radios rurales, también radios universitarias y radios públicas, a las cuales agradecemos el espacio y la confianza en nuestra agenda periodística regional. Se fue el segundo Alcarajo del año. Nos reencontramos en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial en el que nos escucharon en esta oportunidad. Será hasta entonces. Hasta pronto. Vienes quemando la brisa, comandante.
con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante